Me avisan cuando lo calculen. Menos 5,256. Ya. Entonces, paso 3. Sí, bueno, de aceptación. Rechazo, ¿no? Distribución T tiene una forma casi similar a la normal. En este caso, este valor es menos 5. Oh, no, alfa cuánto. Menos 2,624, ¿no? Región de aceptación, región crítica. Entonces, como que calculado vale menos 5,256, menor que menos 2,624, se rechaza H0, ¿verdad? Y se acepta H1. Es decir, que en la pintura reduce la velocidad del avión, ¿no? ¿Ya? Sería interesante que lo calculen si consideramos las varianzas desconocidas. En este caso, nota, para un estudio más, ¿cómo podríamos decirlo? Más exacto, se debe probar si las varianzas son iguales, es decir, ese es igual a 1, o 2 de x sobre 2 de y es menor que 1, se debe probar eso. Es más moroso, ¿no? Y nosotros lo hemos asumido nomás que son iguales, ¿no? Si se quiere hacer un estudio específico, ¿verdad? Y dependiendo a qué sale, entonces
se utiliza esta o la otra que es para varianzas que no son iguales, ¿no? Varianzas desconocidas y que no son iguales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hay un inciso más que dice, en los aviones que fueron pintados, se estime con un 95% de confianza, la proporción de aviones que disminuyen su velocidad máxima en por lo menos 10 puntos. Disculpe, en ese inciso, mi pregunta es, ¿cómo hallamos X circunflejo? No, X con... Eh, no te entiendo. mm, A ver, tenemos que hallar P circunflejo, ¿no? Y eso es igual a Sí, X sí. sobre N. Ah, ¿Cómo hallamos esta X? Es mi pregunta. ya, ya. ¿Cómo hayas la cantidad de casos favorables, ¿no? Para Exacto, armar la proporción. exacto. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo harían eso? ¿Qué harían ahí? Yo decía que del, de la muestra uno sin pintar, ¿no? Y con pintar, restamos Los el, vas a ir restando. si restamos el sin pintar y con el pintar. Si supera los 8 Ajá, entonces quiere decir que no es parte de esa X. Y ajá. así sucesivamente con todos Sí, ellos. sí. ¿Así es? Está bien, Ok, gracias. Solo era eso. está bien. De acá estamos, ¿no ves? Si es que supera los 10 lo consideramos en los casos favorables. Si no supera los 10 va a estar en Q, ¿no ve? No va a estar en P. Una pregunta más. Y si en caso de que aumentara, o sea, restamos, ¿no? El de arriba es, digamos, 12 y el de abajo es 14, saldría menos Ajá, 2. Contaría ajá. también como parte, ¿no? Disminuyen, dice. Mm, En este caso, deberíamos, este de arriba debería ser mayor en 10. Y si el de abajo es mayor, entonces no forma parte. O sea que ¿No? si el de arriba es mayor, el sin pintar, digo, Debería ser, no, perdón, debería ser mayor el de arriba, ¿no ve? Y perdón. si el de abajo es mayor, no forma parte. A ver, dice que si el de arriba es menor y el de abajo es mucho mayor, o sea, tenemos que estar, ¿no? Algo menor con algo mayor, saldría algo No, no, negativo. no. Pero Dice disminuye. hay un caso de esos, pero hay un caso de esos, es el... ¿Cuál es? Este de acá. Sí, creo que sí, no se ve bien. Dice 424, 426, ¿no ve? Sí, eso me refería. No Cómo sería en ese caso? se encuentra porque en vez de disminuir está aumentando. Formaría parte de Q, no de P. ¿Me entiendes? Aunque ni siquiera aumenta los 10, ¿no? En este caso, P va a ser los que disminuyen en 10, dicen, por lo menos 10. ¿No? Entonces, en este caso va a formar parte, ¿cuál es? Este de acá, el 2, va a formar parte, ¿cuál más? Este, el 6, el 7, ¿no Entonces, ve? forman parte 4 entonces, ¿no? El 3, el 6 y el 7 estoy viendo, ¿cuál más formaría parte? ¿Cuál más? Solamente los 3, ¿no ve? ¿O hay alguno más que no estoy viendo? A mí me salen 4. ¿Cuál es el otro? No me acuerdo, ya lo hice. Ya lo chequeas, pues. De todas formas es ver eso. El uno no es porque aquí va a ser 9 nomás, ¿no? Ahora, si lo has redondeado, también podría ser aceptable. ¿No? Tal vez tú lo has redondeado y lo has contado como 4, ¿no? ¿Ya?
Entonces ahí es el intervalo de confianza para P, para la proporción P. ¿Alguna pregunta, chicos? A mí TC me salió menos 1,487. Tal vez sea eso. Verifíquenlo. ¿Han podido calcular otros? ¿Cuánto sale TC? Me lo voy a poner en la calculadora. 414,6875 menos 423. Menos 1,487 sale, ¿no? ¿Sale eso? Entonces está mal este menos 5,26. De igual manera, no afecta. Tendría que afectar. Para tomar la decisión, ¿no? Para tomar la decisión, sí va a afectar si es que es solamente menos 1. N1, ¿cuánto era? ¿Cuánto era N1? 8, ¿no ve? Sí, aquí tal vez creo que le hemos puesto SP nomás, ¿no es? Varianza. Eh, es 1,49. Ya. Entonces aquí menos 1,49 ya no va a ser menor que menos 2,64. Va a ser mayor, como ven, menos 1,49 va a ser mayor. Va a estar a la derecha, ¿no ven? Aquí es menos 2, menos 1, 0, 1, así va a ir subiendo, ¿no ven? Entonces se acepta H0, entonces la conclusión está, a ver si ves. Se acepta H0 y se rechaza. Sí, pues no ven. Entonces, fíjense acá solamente está variando ¿cuánto? 23 de 14, 9 y la varianza es de 13 de 11, ¿no ven? De 11 y 13, entonces no hay mucho, ¿no ven? Puede ir dentro de ese rango, aunque casi al borde, digamos. Se acepta H0 y se rechaza H1. Es decir, que la pintura no reduce la velocidad, ¿no? Aunque en muchos casos de la muestra sí ha reducido, en otros casos ha aumentado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, vamos a, bueno, por lo menos un pequeño resumen de lo que es, ¿qué es esto? Regresión lineal. Antes, les voy a compartir esto de SPS. No, ya estoy en mi computadora. Podemos verlo, ¿no? A ver. No están viendo mi pantalla, ¿no?
Más también en pantalla de SPS. Entonces, esto es un paquete estadístico que es también potente, aunque en trabajos más grandes, análisis de datos, con datos muy grandes se utiliza más que todo Python o R. Ya, pero SPS también es bueno, alguna vez lo utilicé. A ver, vamos a chequear esto, no sé si lo puedo copiar. Ahora no recuerdo muy bien. Quiero insertar variable. X lo vamos a poner. Aquí Y. Numérico, decimales, todo eso. Ya, bueno, que se quede ahí. Y lista de datos. Ya. Aquí podemos inventar, por ejemplo, 2, 3, 4, 8, 2, 7, 9, 10 datos, ¿ya? Vamos a inventar. Tres, 4, 5, 6, 2. Podemos poner aquí analizar. Estadísticos descriptivos aquí hay. Podemos poner dentro de las variables. Incluso aquí en opciones creo que hay para poner varianzas, ángulos, curtosis, asimetría, ¿no ve? Puede continuar, aceptar. Nos va a botar todo lo que tenga que ver con X y Y. ¿Ya? A ver. Eso. Bien, lo mismo podríamos poner tal vez estadísticas bayesianas, binomial, muestral, correlación, Pearson, ANOVA, regresión lineal, tablas, comparación de medias, modelo lineal, modelos lineales, modelos mixtos, regresión, lineal. Entonces aquí se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ir a la regresión lineal. 5, lineal. Aquí nos dice la variable dependiente, que sería y, ¿no ve? Variable independiente, X. Vamos a ver en opciones. Aceptar. Este modelo. Este modelo. En este caso no es la regresión lineal, solo que conocemos, ¿no? A ver.
Creo que su pantalla se congeló, si no, se quedó parada. ¿No están viendo? No sé si sea solo yo o sea, se quedó congelada en una parte de la tabla y solo se ve la tabla. Cuando termino de escribir hay que seguir los Ay, valores. ay, ay. Ya, es que Ah, tal vez sea por lo que estoy compartiendo una sí, solo ventana. la ventana. No me voy a compartir. Ya, ahora ven, ¿no? Vamos a ir a analizar muchas cosas que ya no nos puede calcular ya descriptivos, como les estaba diciendo. Tablas cruzadas, frecuencias, todo eso. Tablas y para la regresión lineal. Univariado, multivariado, vamos a ver esto. Variable dependiente y modelo. No es nada que ver, ¿no? En regresión. Lineales. Pues aquí podemos ir a opciones. Un cachito donde está el modelo. Estimación, intervalos de confianza. En ese tiempo ya no lo utilizo. A ver, vamos a ir a otro. Aquí, independientes, ¿ya? Independiente, lineal. Solamente necesitamos la lineal, ¿no? Donde vamos a aceptar, a ver. Y esto no lo está calculando. Esta es su gráfica. R cuadrado no los calcula. B1 y 2 está B0. Aquí está como constante, lo ponen B0, ¿no? Veamos la pendiente. ¿Ya? AX más B es B1, es B2, ¿no? AX más B es como si fuera A y este como si fuera B. Menos 4, menos 0.43, ¿no? Es negativo. Va a ir decreciendo. Aquí está el término independiente. Aquí tenemos R cuadrado. Como nos hemos inventado, el coeficiente de determinación no es mucho, ¿no? Y no los calcula muchas cosas más. También podemos aquí analizar intervalos de confianza. Vamos a chequearlo. Transformar. Se puede ya hacer varias fórmulas, muchas cosas acá. Un poco hurguetear. Por ejemplo, a ver, esto no. Eso no. A ver, ¿dónde está esa cosa?
Incluso para hacer machine learning, inteligencia artificial, ¿no? De los cabecines más cercanos, método del discriminante, clúster jerárquico, árbol de decisión, muchas cosas que se puede hacer. Quiero ver las... No sé las tablas, creo que no. Valor de prueba. Sí. Ponerlo a ver. Solamente me boté abajo. Aquí no nos ha sacado un intervalo de confianza para X desde 2.40 y 46 hasta 4.94 con 95%, ¿no ven? Y para Y es esto de acá. Entonces, para todas las variables que ponemos ya no los puede calcular. Se pueden hacer muchas cosas más, hay que checarlo un poco. Y ya me olvidé esto, no lo he usado mucho más. Utilizo R o Python. Bueno, pero hay muchas herramientas que están a nuestro alcance, ¿no? Podemos utilizar. Y ya les voy a compartir entonces la pizarra. Es que En un cachito. Bien. Regresión lineal. Hay simple, hay también de una variable independiente y varias variables independientes y una independiente. Vamos a ver la simple, es decir, solamente una variable independiente. Aunque en la vida real eso es un poco complicado, ¿no? En general hay siempre más de 3 o 4 variables independientes y a partir de eso se intenta predecir ciertos comportamientos o fenómenos que ocurren.
¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos una recta de esta forma. Y es igual a A más BX, ¿ya? ¿Está bien? Y en forma más general se lo puede ver de esta manera. A0 más A1X, ¿no ven? Esto porque pueden haber más variables independientes, ¿no? A2, A3, así nombrándolo nomás. Lo podríamos continuar, ¿no ven? Entonces, en este caso, a partir de pares de la forma X sub Y sub I, se desea calcular A y B en este modelo. ¿Está bien? Entonces necesitamos saber cuánto vale A y cuánto vale B. Para este caso hay varias formas, prácticamente dos, las que se utilizan comúnmente. Primera forma. ¿Cómo se calcula A y B? Ya hemos visto que podemos hacerlo directo en Excel, en SPS, en cualquier otro programa en la misma calculadora, ¿no ven? Una forma de hacerlo manualmente. Si utiliza esta ecuación, van a seguir. Sumatorias de Y es igual a por N más B por sumatoria de X. Sumatoria de XY es igual a por sumatoria de X más B por sumatoria de X al cuadrado. ¿Está bien? Esto se va a formar un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Aquí sumatoria de Y es conocido, N es conocido, sumatoria de X es conocido, simplemente A, B van a ser las incógnitas, ¿ya? ¿Está bien? Bien. A ver, no sé si lo vamos a ver todavía un ejemplo antes de pasar al segundo. Cachito, es poner un mensaje.
Bien, continuamos. Entonces, la primera forma es esto, ¿no ven? Sí, vamos a poner otro. Segunda forma. Se puede hallar también, por ejemplo, B como covarianza de XY, SXY, sobre SX al cuadrado. ¿Está bien? Eso es B. Y esto muchas veces se lo puede escribir como R por SY sobre SX, ya que R es SXY sobre SX por SY, ¿no ven? Eso es R, ¿ya? Coeficiente de correlación. Y A es igual a Y media menos B por X media. ¿Está bien? Con fórmulas más técnicas, ¿no ven? Obviamente, con datos muy grandes, se utiliza estas fórmulas. Bueno, en muchos casos, todas las aplicaciones ya te lo van a calcular, ¿no? O, o los lenguajes que utilices. Bien, pero también se puede calcular R como en un cachito. Vamos a verlo para no cometer errores en la sumatoria de esto. A ver. Bueno, mira. Coeficiente de correlación. Sin utilizar las medias. Ese de acá. Es un poco largo. Menos sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x al cuadrado. Menos sumatoria de y al cuadrado. Obviamente esto sale al desglosar toda esta cosa de acá, podemos llegar a esta fórmula un poco más simplicista, ¿no? Para no utilizar medias ni nada de eso, haciendo tablas. En cualquiera de los casos vamos a obtener el mismo resultado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esos pares, ¿no? Si nosotros lo ponemos X y Y. Pueden estar los datos así, ¿no? R básicamente es cuánto de correlación hay, es como el ángulo o mide más o menos la correlación o el ángulo que hay entre
estas dos variables, ¿ya? Cuando R es 1 o menos 1, quiere decir que la correlación es perfecta. Es como si fuera el ángulo entre dos. Ya, ¿recuerdan cómo era para medir el ángulo entre dos vectores? No sé si nos vamos a salir un poco del contexto. Pero bueno. ¿Recuerdan eso, no ven? Cálculo 2 o álgebra lineal, ¿verdad? Bien. Aquí cada variable se lo toma como un vector. Cada variable X o Y. ¿Ya? Entonces recordemos, coseno de 0 es 1. Coseno de pi medios es 0. ¿Qué quiere decir? Cuando no hay ángulo entre estas dos variables, entonces quiere decir que van a formar una recta, ¿no ven? Que van a formar una recta. Cuando el ángulo en estas dos variables es de 90, entonces imposible que formen una recta, ¿no ven? Son totalmente independientes. Ahí mismo se ve también la independencia o dependencia que hay entre esas dos variables. Cuando la correlación es 1, son dependientes. Cuando es 0, son independientes. Es decir, no se puede formar una recta, no van a formar una recta, no se van a separar. Los datos van a estar bien separados, no van a formar una recta. Cuando es el ángulo entre, por ejemplo, hay un ángulo de, o eres 0.9, digamos, entonces casi a 1, más o menos ya forman una recta, ¿no? Entonces, más o menos podría formar todavía una recta. ¿Ya? Entonces, en muchos casos se utiliza para ver la dependencia que hay entre las variables aleatorias. Y eso es común en análisis de datos, ¿no? O lo que es ciencia de datos, un área muy interesante. Sí, es eso. ¿Ya? Bueno, si bajamos un poco el nivel, nos quedaríamos con qué tan dependiente o independiente están. ¿Ve? Bien. Entonces, si hay una buena correlación, si este modelo va a ser, eh, esta predicción va a ser buena o mala, ¿no? Con este modelo. Bien, veamos un ejercicio, pues. A ver, vamos a ver un ejercicio propuesto por acá. Indicar el tipo de regresión adecuado. Ya, para esto es un poco cortito la tabla. Ya. Ejercicio. Hallar la regresión lineal. La ecuación de regresión lineal y el coeficiente de correlación.
para este de acá. X, Y. Tenemos 1, 65, 2, 75, 3, 80, 4, 105 y 5 es ¿cuánto? 110, ¿no ve? 110. Bien. Vamos a resolverlo primeramente por la primera forma. ¿Qué otras columnas necesitamos llenar? Necesitamos x cuadrado, obviamente. Necesitamos y cuadrado para sacar r. Necesitamos x y, ¿no ven? Eso. ¿Ya? Aquí vamos a poner las sumatorias. Como es un poco moroso hacer todo esto, pónganlo en la calculadora y díganme cuánto salen las sumatorias. Y aquí deberían ser 1, 4, 9, 16, 25, ¿no ven? Ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos llenando la tabla. Aquí 65 al cuadrado, aquí 65, ¿no? Y así sucesivamente. Dígame las sumatorias, ¿cuánto sale de X y de Y? La sumatoria de X sale 15. ¿Ya? De Y. 435. De X cuadrado. 55. De Y cuadrado. 39.375. 39.375. De X y. 1.425. Bien. Ahora procedamos con el cálculo. Entonces tenemos esta forma, ¿no ve? Y ya es igual a A más BX. Bien. Se va a formar el sistema. Sumatoria de Y ha salido 435. N en nuestro caso es 5, ¿no ve? 5 por A más sumatoria de X es 15. 15B. Sumatoria de X ya salió 1425. ¿Qué más? Sumatoria de X, ¿cuánto sale? 15. Sumatoria de X cuadrado sale 55, ¿no? Resolviendo en la calculadora qué valor de A obtenemos y qué valor de B. A vale 51 y B vale 2. 12. ¿Así está bien? Sí. Ya. Entonces hemos obtenido Y igual a 51 más 12X, ¿no ven? ¿Y qué es? Bueno, no nos dice nada acá. ¿No ven? En la mayoría de los casos tienen un significado. Por decir, puede ser
em, un año de antigüedad y monto en miles de dólares ganados, digamos. O cualquier otra cosa, ¿no? Entonces aquí se pone qué es eso, qué es Y y qué es X. Entonces, ¿qué va a ser la interpretación acá? Con esto podemos estimar, ¿no? Si decimos ya si X va a ser 7, entonces ya podemos encontrar más o menos un valor de Y, ¿no? ¿Ve? Ya conociendo un valor de X. Y esto en muchos casos es muy, muy importante. Todas las empresas quieren saber eso, ¿no? ¿Ve? Quieren saber, digamos, en algunos casos en que he tenido la oportunidad de colaborar o trabajar. Por ejemplo, para las líneas de Tigo Entel, se requiere saber, por ejemplo, em, qué tipo de población necesitan ir más para que necesitan hacer más publicidad o mayor trabajo, enfocarse más para que puedan ganar más clientes, ¿no ven? Y por ejemplo necesitan saber si es que también si es que hacen publicidad por televisión o si es que hacen publicidad por redes sociales, cómo va a influir, ¿no? Entonces hay variables independientes y hay algunas variables dependientes, lo que se necesita saber, ¿ya? Entonces, cuando mostramos algún resultado, tenemos que darle el significado, ¿no? Tenemos que darle el significado, las sugerencias y todo eso. Es muy importante. Bien. Entonces, con esto hemos encontrado eso. ¿Qué más necesitamos encontrar? R, ¿no ven? Lo mismo R podemos encontrar aquí reemplazando N es 5, sumatoria de X y es 1425, sumatoria de X es 15, sumatoria de Y es 435. Aquí es 5, sumatoria de X cuadrado es 55, menos sumatoria de X al cuadrado, 15 al cuadrado, ¿no? Sumatoria de Y al cuadrado es 39.375, me corrigen. Sumatoria de Y es 435 al cuadrado. ¿Cuánto sale? Cero punto noventa ¿Cuánto y le siete salió? Ya. Entonces podemos verificarlo, ¿no ven? No sé, tal vez SPS mismo. O en Excel si quieren. Pero vamos a verificarlo. Más bien calculadoras, ¿no? Completaremos. Ya me va a dar sueño, si no. Bien. De la otra forma. Primeramente, 0.97. ¿Hay una buena correlación, mala, regular? ¿Qué podemos decir acerca de eso?
Buena consideración, ¿no ve? Sí. Segunda forma, a ver. B es igual a R, SY sobre SX. O simplemente pueden ponerlo SXY sobre SX al cuadrado, cualquiera. ¿A qué es igual a S de XY? ¿Sumatoria de qué? ¿Qué va a ser? Con la índice directo calculamos SX, SY y con la calco y nos vamos por R igual. Así, Ah, así. ya, se va a permitir. Ya no hay problema. Hay que hacerlo Entonces, desarrollado, sí, pero se puede. ya en la calculadora, ¿cuánto sale? O también pueden sacarlo directamente, R y S y SX, ¿no? SXY en la calculadora creo que no te bota. ¿No ves? Sí, no, no hay eso, solo SX y SY. Entonces puedes utilizar R, S y SX, ¿no ves? Sí, Ya. R sale igual a Bueno, 0.97. ya. SY, ¿cuánto sale? SY sale 19.56 y SX, SX sale 1.58. ya. Entonces, aquí ¿cuánto va a ser? 0.97 por 19.56 sobre 1.58. Sale 12.008. Bueno, esto ya no sería SX, ¿no? Esto ya sería B. Sería B. Sí, esto lo vamos a recoger un poquito acá. Ya, eso sería B. ¿Cuánto me dijiste? Debería salir similar al otro. ¿Cuánto salió en el otro? Sí, sale 12.008. Ya. Y el valor de A era, ¿qué cosa? Y basa menos B X basa. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es X basa y cuánto es Y basa? Y base es 87. ¿Y X Y basa? X base es 3. 15 Ya. entre 15. Aquí sería 87 menos 12.008 por 3. ¿Cuánto sale eso? Debería salirnos 51, más o menos. 50.976. Sí, 50 bien. ¿De dónde? 51. Entonces lo mismo acá tenemos. Es igual a 51 más 12x, ¿no? Y lo mismo que teníamos. R inicialmente era 0.97. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. Todo claro. ¿No?
Bien. ¿Van a dar examen final todavía? ¿O cómo están haciendo? Sí, en teoría mañana es el segundo, el viernes nos da las notas, y sábado sería el final, y domingo ya entrega notas finales. Y ya. Y la calificación es normal, ¿no? Primer parcial, segundo parcial, y al final va a ser sobre todo. Sí, sobre 60. ¿El examen final? A lo que he entendido, sí, sería, va a ser lo mismo. O sea, la nota de práctica se va a repetir de los anteriores parciales y solo va a ser sobre 60 el examen. El primer día dijo algo así. Ah, ya. Bueno, pues, entonces, va a disculpar por la hora de ahora, pero hay dos cuestiones. En primer lugar, a los auxiliares de invierno no se les está pagando, es gratis, tampoco se les está dando el certificado, nada, ¿no? Entonces, esto es como una ayuda que se ha hecho como representantes estudiantiles para que puedan reforzar ustedes, ¿no? Porque es un poco complicado eh, pasar las clases solamente con docente, además que es intensivo. Y bueno, según las autoridades, solamente debería haber clases de docente, ¿no? Las 2 horas. Obviamente ellos no pueden dictar las 3 horas que hay porque tampoco se les va a pagar. Esto por los decortes que ha habido. Y, y es un poco complicado a veces eh, estar en hora, ¿no? Por diferentes motivos. Bueno, primero eso. Y otro es la manera en que doy clases muchas veces. Eso es porque cuando ustedes van a salir profesionales, muchas de las cosas que aprenden ya en la universidad, cuando ya se topan con la vida laboral, no es lo mismo. Entonces necesitas tener un autoaprendizaje, necesitas ser autodidacta, sobre todo los que están en sistemas, informática, incluso en otras áreas, ¿no ven? Entonces, cada cosa va cambiando. Hay miles de formas, hay miles de informaciones que podemos acceder. Si ustedes buscan en YouTube, van a encontrar muchísima información, ¿no ven? Es mejor que se vayan acostumbrando a eso, les digo por experiencia que me ha tocado muchas veces pasar y he tenido la oportunidad de trabajar eh, en cosas de afuera. ¿Ya? Bien, seguramente vamos a pasar todavía una clase o dos más para los que van al final. Bueno, jueves, viernes yo creo que vamos a pasar la última clase para los que van al final, ¿está bien? El sábado es su examen final, ¿no ven? Sí, en teoría sí, sí debería ser el sábado. Ya, entonces viernes más con los que van al final. Espero que no sean muchos. Bueno, entonces por el momento vamos a quedar acá. Y de las prácticas hasta mañana, porfa. Si no han terminado, subanlo hasta donde tengan. No hay mucho problema. Voy a esperar que por lo menos cada uno haya hecho 4 ejercicios mínimo. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos o quedamos acá. Nos vemos con los que van al final del día viernes. Chau, chau. Hasta luego.